todo el mundo del cine y de la fotografía comenta la profundidad de campo. Y todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué es la profundidad de campo? ¿Será solamente ese fenómeno que es de perspectiva? ¿O lo confundimos las personas que no manejamos permanentemente eso de la fotografía? ¿Nos podrías explicar, por favor, qué es la profundidad de campo? Claro que sí. Mira, la profundidad de campo es un tema bastante importante, significativamente importante en el mundo de la fotografía y en el mundo cinematográfico. La profundidad de campo básicamente la medimos y la gente entiende por el término de profundidad de campo, es lo que allá en el campo, allá al infinito veo profundo. Sí, no. El término es algo ambiguo, entonces se presta para que la gente se confunda. Cuando hablamos de la profundidad de campo, es la posibilidad que tiene, que nos brinda la lente fotográfica de poder visualizar dos o más distancias focales en perfecta definición. Te lo explico rápidamente con un ejemplo. A ver, supongamos que tenemos este rollito y tenemos este parlantico. Entonces voy a ponerlos así para que puedas ver las distancias que existen entre este elemento. Mira, si yo doy la vuelta, hay distancia entre este y este, ¿cierto? Sí. Si los pongo de frente, pues la percepción visual me hace pensar que ambos están en la misma distancia, pero no es así. Entonces, cuando yo enfoco con mi cámara este primer término, en cine lo llamamos término, primera distancia focal o primer elemento o primer plano, cuando yo enfoco este elemento, es el elemento el que se encuentra en foco, ¿de acuerdo? Mientras que este segundo elemento carece de foco y este tercer elemento también carecerían de foco y siempre los voy a ver así. De hecho, te decía al principio que la cámara fotográfica fue hecha a imagen y semejanza al funcionamiento del ojo humano y quiero que hagan un ejercicio conmigo. Quiero que levanten allí frente a ustedes un esfero. Si no tienen un esfero, háganlo con su dedo. Es la que yo utilizo para explicar los temas en tablero. Y esto es así. La varita Entonces, mágica. la varita mágica, la batuta para dirigir la orquesta. Entonces, si yo pongo un elemento frente a mí, hazlo tú, Roberto, por favor, ponte el ojo, el dedo así frente. Para que no veas tu dedo doble, entonces cierra un ojo. Y sin dejar de ver tu dedo, ¿cómo ves el fondo? Como borroso. Borroso, ¿cierto? Ahora, si hacemos lo mismo manteniendo el dedito ahí enfrente y enfoco el fondo, ¿cómo se ve el dedito? También se ve borroso. También se ve borroso. Y eso es debido a que el ojo humano tiene la capacidad de enfocar solamente un elemento al tiempo. Pruebas de ello, tú sabes que en las universidades nos dedicamos a hacer la investigación. En algunas se hace investigación científica y en otras otro tipo de investigaciones. Existen muchas investigaciones, mucho tipo de investigación. Hay otra que se llama investigación-acción, hay otro tipo de investigación que se llama investigación-producción, etcétera, etcétera. Pero la investigación científica como tal, pues infiere el hecho de tener que hacer experimentación. Entonces, parte de la experimentación científica que se ha hecho con respecto al lóbulo cognitivo de nuestro cerebro es que nosotros podemos prestar atención a una sola cosa a la vez. O sea, que cuando tú estás en clase, me pasa a mí que cuando yo estoy en clase y mis estudiantes están aquí pegados al chat, claramente yo sé que no están entendiendo un pelo de lo que yo estoy explicando. Como somos latinoamericanos, parte de la metodología que yo utilizo cuando veo que eso sucede en clases, que les digo, bueno, saquen media hojita y hacemos un quiz. Y entonces todos están alerta, así, preocupadísimos por, no nos puede volver a explicar, no, ya expliqué. Y entonces lo que hago con ese ejercicio, que finalmente nunca termino calificándolo, o sea, no computándolo entre mis notas, es que les digo, muchachos, tienen que ser conscientes que si no están prestando atención, no van a aprender nada. Te estaba diciendo, me voy por las ramas, qué pena. Estaba diciendo entonces, como el ser humano tiene la posibilidad de prestar atención a una sola cosa a la vez, tal vez esto es parte de la evolución, de la teoría de la evolución científica de Darwin, que nosotros procedemos del mono y que tenemos una evolución dentro de las especies animales del planeta. Yo sé que en la ciencia cósmica no funciona de la misma manera y lo que creemos es otra cosa muy distinta. Eh, pero en el principio nuestra biología así nos lo dice, nos lo indica. Entonces, como tenemos la posibilidad de enfocar una sola cosa, debido tal vez a esa evolución
darwiniana, pues no podemos sino ver una sola cosa a la vez. Acabamos de hacer un experimento donde ustedes se dieron cuenta que es así, así funciona lo humano. Ahora, volviendo nuevamente al ejemplo, si yo tengo estos tres elementos a diferente distancia los unos de los otros, cuando yo centro mi atención en el enfoque de un solo elemento, es eso lo que está enfocado, mientras que este elemento y el otro elemento, pues no se van a ver nítidos, se van a ver carentes de nitidez. Eso es lo que se conoce como falta de profundidad de campo. Pero cuando yo puedo ver estas tres distancias focales o estos tres elementos perfectamente nítidos, te cuenta otra vez que están a diferente distancia, cuando yo logro ver este primer plano, este segundo plano y este tercer plano, los puedo ver completamente nítidos, es lo que defino como profundidad de campo. Pero eso nunca jamás lo voy a poder percibir con mi ojo. ¿Por qué? Porque ya hicimos el experimento de que el ojo enfoca un solo plano a la vez, una sola distancia. En la fotografía se puede lograr porque la cámara fotográfica maneja velocidades lentas, medianas o rápidas y maneja diafragmas que es como unas aspitas metálicas que se cierran y se abren dentro de la lente para permitir el mayor paso o menor paso de luminosidad. Entre más pequeñito es el diafragma, pues por un orificio pequeñito entra muy poca luz. Haz de cuenta que es como cuando es una bolsa plástica y la llenas de agua y le abres un rotico con un alfiler, entonces ves salir un chorrito chiquitico, que es diferente a si coges algo tan ancho como esto y le pegas un pinchazo y te va a salir un montón de agua. Entonces, entre más grande es el orificio, más luz pasa, entre más pequeño, menos pasa. Eso hace que, es que la explicación es compleja. No es tan fácil como uno cree. No es tan fácil porque hay varios, en la fotografía hay tres aspectos que tú tienes en cuenta para una correcta exposición, para la exposición a la luz, para que la imagen quede perfecta, para que no quede muy blanca, no quede muy negra más bien. Entonces, para ponerlo en términos castizos, hay tres elementos que tenemos en cuenta en la fotografía y uno es la velocidad, el otro la velocidad de obturación de la cámara, la otra es la cantidad de luz que entra a través del diafragma del lente y la otra es la sensibilidad de la película, que también puede ser la sensibilidad del sensor digital. Entonces, teniendo en cuenta esos tres aspectos, que son tres variables en la fotografía, tú logras compensar lo uno con lo otro. O sea, si cualquiera de los tres que alteres va a alterar el resultado de la fotografía. La cosa es que yo puedo lograr tener profundidad de campo, que fue la explicación que les dije de los tres elementos, que los tres elementos se vean en foco. Logro hacerlo, que mi ojo no permite hacerlo, pero la cámara sí. Esa es la gran diferencia. O esa es la magia más bien que tiene la fotografía. Y es que voy a poder ver esa fotografía con todos los planos nítidos, cerrando el diafragma y aumentando, prolongando el tiempo de exposición de la cámara, lo cual me obliga a tener la cámara en un trípode. No dice, uy, cámara, trípode, exposímetro, luces. El equipo fotográfico nunca jamás ha sido económico. La profesión de la fotografía es muy costosa o la afición a la fotografía resulta ser un hobby muy costoso, muy costoso. Y creo yo que tal vez una de las retribuciones que tiene la invención de la fotografía digital es permitirle a toda la gente tomar fotografías de muy buena calidad. Lo que no es tan chévere de la fotografía digital es que dio paso a que la gente ofrezca servicios de fotógrafo profesional simplemente porque la cámara toma bellas fotos. Yo siempre he acuñado una frase a mis estudiantes y les digo, decir que una cámara fotográfica toma buenas fotografías es similar a decir que una guitarra interpreta bellas melodías. Es exactamente lo mismo. El talento está detrás del objeto, no es el objeto el talento. De hecho, por no ir muy lejos, una cámara fotográfica no entiende de diafragma, no entiende luminosidad, no entiende sensibilidad y no sabe de fotografía absolutamente nada. Claramente, la parte electrónica, los elementos electrónicos de una cámara fotográfica conocen sí claramente el lenguaje vectorial y entienden de números, pero no entienden de nada más. Lo que pasa es que la fotografía, suena chistoso, pero la técnica fotográfica mezcla a profundidad técnicas exactas como la física, la química y la matemática. Y las cámaras fotográficas fueron inventadas con matemática. Por eso hablamos de los diafragmas en cuartos y en tercios. O sea,
Hay muchas cosas muy a profundidad. Pero te digo que hablar del tema de profundidad de campo es muy lindo, es muy interesante, pero es complejo cuando tú no tienes los conocimientos básicos para entender. Porque con seguridad los que nos están viendo en este momento en la entrevista dirán, ¿y qué es diafragma? ¿Y eso qué es? ¿Y velocidad? ¿Y qué sensibilidad? ¿Y qué sensor? O sea, hay muchas cosas dentro de lo coloquial que comúnmente hablamos, porque la gente habla de las cámaras de sensores de full frame y la cámara con la última tecnología y entre más megapíxeles tengan mejor, pero pues hay una serie de mitos dentro de eso. Los latinoamericanos somos muy dados a querer tener lo último en tecnología, entonces queremos tener el teléfono más costoso, el último que salió al mercado, porque es el mejor. ¿El mejor para qué? ¿Solamente por tenerlo o es porque quiere aprender a manejarlo? Porque sabemos que claramente la tecnología se degrada a unos pasos gigantescos, pero a ti te sirve un teléfono. O sea, ¿para qué necesitas un teléfono? ¿Para tomar fotos? Más bien cómprate una cámara. ¿Sí? ¿Quieres un teléfono Creo que porque es que tienes buscan matar varios pájaros de un solo tiro, me imagino yo. Teléfono, cámara, grabadora. Claro, claro, esto es evolución tecnológica, ¿no? Sí, es una de las cosas que le digo yo a mis estudiantes. Tal vez ustedes no tuvieron la fortuna. Yo sé que Roberto sí tuvo la fortuna de haber tenido entre sus manos un teléfono celular de esos primeros que existieran. Ah, sí, de esos que parecían un ladrillo o una panela. Claro, claro, era una cosa gigante, un aparato enorme. Y eso servía para hacer llamadas y para recibir llamadas y punto, para de No contar. más. Eso no tenía agenda digital, no tenía despertador, no tenía brújula, no tenía cámara fotográfica, no tenía nada. Imagínate donde con esa época, la evolución de la tecnología de los transistores, le hubiesen metido brújula. Entonces habría sido el teléfono más la brújula. Y le hubiesen metido agenda digital, más la agenda digital. Le hubiesen metido, ¿qué otra cosa? Roberto, cámara fotográfica, entonces cámara fotográfica. Imagínate el tamaño que habría tenido el teléfono, habría sido una bestialidad. Sí, eso es Pero verdad. pues gracias a la evolución de la nanotecnología, hoy en día tenemos todo eso metido en un aparato que mide 1,5 centímetros de ancho, Exactamente. o medio centímetro, perdón, de ancho. Pero Por favor. comentabas que también te gusta escribir y te gustan mucho los guiones. La pregunta es esta: ¿cómo identificas tú o para ti qué es una historia perfecta? Una historia perfecta le llamo yo una historia que atraiga, que llame la atención, porque es difícil. Se escriben muchas historias, muchas películas tienen unos guiones que a veces creen que no van a pegar y pegan, y otras veces que ocurre lo contrario. ¿Cuál es la magia de escribir para el cine y que sea una buena historia? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y es porque básicamente yo creo que ya se han contado en el cine, se han contado todas las historias que se han contado. O sea, todo lo que podríamos narrar como historia en el cine ya fue narrado. Ay Dios mío, yo creo que lo que hace la diferencia es cómo lo cuentas, no qué nos cuentas. Si tú hablas, por ejemplo, de una película de narcos, como un ejemplo, que me parece, no estoy muy a favor, para serte muy honesto, y esto es muy, muy personal. Yo considero que cuando se muestran películas de narcos, automáticamente el mundo entero, el planeta entero, enmarca Colombia. Para la mayoría de los extranjeros, cuando hemos tenido la posibilidad de estar por fuera, nos damos cuenta que muchas personas, dice uno, colombiano, a colombiano, poca. Ya nos esquematizaron, estamos sobados, quedamos metidos, enmarcados dentro de ese sketch. Pero depende de tú cómo narres la historia de un narco, puede ser que se convierta en algo interesante. No quiere decir, lo que pasa es que creo yo que llevamos muy, muy de la percepción áptica dentro del cine, es que todo lo que tú muestras en el cine es como hacer un homenaje a quien se lo estás dedicando. Y de alguna manera también es cierto. Creo yo que lo que hace exitoso una forma de contar una historia, a mi modo de verlo, como amante del cine, es, me gustan las películas que me permiten tener un final inesperado. Para mí es la mejor película. La mayoría de las personas, nosotros nos basamos mucho en la crítica que hacen los críticos de cine o las personas que son cinéfilos. Entonces nos dicen, me vi la película tal, malísima, pésima película. Y a mí me sucedió, te voy a poner un caso claro, un ejemplo que me acuerdo mucho.
Terminator, la primera película de Terminator, imagínate, eso es cine comercial, cine americano. El cine americano no es malo, quiero aclarar con esto, no es malo, es bueno. Es interesante la trama, es interesante la tal que invierte una película en los Estados Unidos, es mucho dinero. Hollywood invierte fortunas para hacer películas que uno queda así, en toque, ¡oh, Dios mío, qué película esa! Porque le meten de todo. No solamente le meten sexo, droga y rock and roll, sino que además le meten en producción un montón de dinero, efectos especiales, etcétera, etcétera, que lo hacen atractivo. La primera vez que escuché la crítica de la película de Terminator es malísima, yo dije, uy, ¿será que es tan mala? Pero la anuncian tanto. Entonces, yo tengo varios momentos para disfrutar el cine. Yo en principio intento desconectar el cerebro de sé de cine, me gusta el cine, soy profesor en cine, y me dejo como atrapar de la trama como cualquier espectador sin conocimiento previo del tema. Entonces me siento frente a la pantalla, la gran pantalla, además de devorar cine en gran pantalla es fabuloso, ¿no? Por las palomitas y no mentiras, pero es muy chévere ver el cine en gran formato. Entonces se sienta uno y ve la película y yo me dejo atrapar por la trama. Pero hay películas que son tan sosas, son tramas que se escriben de manera tan sosa o se producen de manera tan sosa que tú puedes intuir a la mitad de la película cómo va a terminar. Y termina la película como ya sabes que va a terminar. A mí me parece mucho más interesante y mucho más elocuente a nivel de la cinematografía cuando tú te sientas, disfrutas de la película en gran formato, con todas las palomitas y la gaseosa, y te imaginas cómo va a terminar. Y la vaina termina de una manera que ni te lo esperabas. Y dices, no, uy, qué película. Para mí esa es la película que me atrapa. No me importa el tema. Entonces tengo varios estadios en los que me disfruto el cine. Entonces, ya te dije, entro por primera vez y me dejo atrapar como cualquier espectador. Pero la segunda vez que veo la película, analizo la fotografía de la película. La tercera vez que veo la película, analizo el reparto, las locaciones, por ejemplo. Cuando hacemos cine, hacemos un scouting, que es como ir y conocer la sede donde vamos a rodar o los lugares donde vamos a rodar la película. Entonces me imagino cómo hicieron ese scouting, me imagino qué equipos utilizaron para la producción, y cuando analizo tantas cosas, termino haciéndome la idea de que lo que acabo de ver, toda esa información visual, la información óptica y la información áptica que queda en mi cerebro es fabulosa. Entonces termino pensando que lo que acabo de ver es una obra magistral. Ahora, no es de desconocer si yo creo que todos ustedes cuando se sientan frente al cine al acabarse la película, pasan los créditos y son cientos de personas que han trabajado para producir esa película que usted acaba de ver. Es mucha gente profesional poniendo en juego no solo su reputación, sino su conocimiento para que eso que veamos sea tan magistral, para que aparezca una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la producción y te diga, qué pésima película, acabamos de ver, mi querida Dianita, una película espantosa, y resulta que miércoles en realidad hay un montón de cosas detrás de esa producción que lo hicieron, que la hacen fabulosa. Si analizamos muchas cosas, la película no solamente la trama, no solamente lo que se escribe. Ahora, cuando uno es guionista, uno ya tiene una idea estructurada de cómo quiere que fluya la idea. Lo que pasa es que son pocas las veces que tú tienes la suerte de ser guionista y director de tu propia película. Entonces, si tú eres el escritor y todo ese universo que te imaginaste en tu cabeza, ese talento que pasó por tu mente, lo logras tú dirigir para producir la película, el resultado tiene que ser buenísimo. La cosa es que si no es así, pues con seguridad no va a ser tan bueno. ¿Sí? Porque tú tienes una idea, tienes una preconcepción de cómo se desarrollan los personajes, cómo hablan, cómo comienza la historia, cómo se vuelve un nudo la historia y cómo se desenlaza la historia para al final terminar contándonos una película que dicen con un final inesperado, la película fue buenísima, ¿sí? Pero cuando tú no tienes la posibilidad de manejar todos los hilos, la cosa de pronto no va a resultar tan chévere. O por el contrario, si el director es muy talentoso, tú fuiste el guionista de tu película y se lo entregas a alguien para que lo dirija. Y el director es tan bueno que aporta tantas cosas que crea un mundo adicional a ese mundo mágico que te inventaste. Entonces puede ser que el resultado también sea muy bueno. Pero digo yo, siempre es una fortuna uno poder escribir su historia y dirigir su historia. Eso sería fabuloso. Sería súper chévere.
Exacto. O, Bueno, una de las cosas que uno ve en el cine, siempre, cuando están los créditos y todo, es el director de la fotografía, el director de fotografía. ¿Qué papel desempeña este director de fotografía y cuáles sería? ¿Tienes algún director de fotografía que admires o algo así por el sí, estilo?